Hola compañeros, ahorita vamos a dar una pequeña clase, vamos a dar un repaso a lo que son los átomos, las uniones de los átomos y cómo es que funciona todo esto. ¿Por qué va a ser importante? Porque todo el cuerpo funciona con base en esto, en cómo los átomos se juntan unos con otros y cómo se separan unos de otros y cómo al juntarse al juntarse utilizan energía y al liberarse sueltan energía. Esto es muy importante, la energía y consumo de las sustancias fundamentales es lo que nos da paso ya a las células para poder ir y ver todo el resto del cuerpo humano. Entonces tenemos este átomo. El átomo en este momento puse por puro ejemplo uno de cloro. Entonces el átomo de cloro en su núcleo tiene neutrones y tiene protones y alrededor tiene electrones. Los de adentro es de carga neutra, o sea, no ni van ni vienen. Tiene protones de carga positiva y los electrones son de carga negativa. Por eso se hace como una E menos, porque son electrones negativos, protones con una P positivo y neutrones con una N y un cerito que sería neutro. Los electrones están girando alrededor del núcleo en diferentes niveles de energía. Todo el mundo lo vio en primaria, secundaria, preparatoria, es algo muy básico. Lo que hace que tenga un número atómico es la cantidad de protones dentro. Lo que hace que tenga un peso atómico es la cantidad de neutrones. Lo que hace que esto sea un átomo de cloro son los protones. Los protones dentro del neutro jamás cambian. Si son 17 es cloro. Si es 1 es hidrógeno. Simplemente los protones no pasan nada. No les pasa nada, solo se quedan ahí. Los neutrones, en cambio, los neutrones pueden variar. Pueden ser más, pueden ser iguales. Y esto hace que si tiene una cantidad diferente de peso atómico si tiene una cantidad diferente de neutrones, cambia el peso atómico y entonces se vuelve un cloro, pero se vuelve un isótopo de cloro. Esto no es tan importante, pero es para que lo tengamos basado. El número atómico es la cantidad de protones que tiene dentro. El peso atómico es la suma de los protones que nunca se mueven más la cantidad de neutrones que sí puede ir variando. Entonces esto lo tenemos que tener presente. ¿Qué sucede? Los electrones dan vuelta alrededor del núcleo, pero la última capa es la importante. Esta última capa puede tener hasta 8 electrones girando. Puede llegar a tener menos o puede llegar a tener la cantidad exacta, pero nunca más de 8. Esto es importante, lo vamos a ver más adelante. En este caso el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que aquí puede tener un electrón más. Podría aceptar el electrón más. Pero esto es lo que nos va a hacer que se pueda unir a otros elementos y crear moléculas. ¿Cómo en qué caso? Como en este caso. Nosotros tenemos un sodio. Na son las nomenclaturas del sodio. El sodio, si se dan cuenta, tiene en su última órbita, en su último nivel energético, tiene un solo electrón dando vueltas. Significa que aquí le faltan 7. Pudiese llegar a tener 7. Y aquí tenemos una molécula de cloro. El cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces podría tener una más. La capacidad que tiene un átomo de obtener, de combinarse conforme a la cantidad de electrones que tiene en su última órbita, se le llama valencia. La valencia es la capacidad de la combinación, dependiendo de ese número. Entonces, ¿qué sucede en esta parte? Hay dos tipos de enlaces que aquí nos van a importar mucho, que es el primero, es el enlace iónico. Cuando alguien que tiene más, generalmente alguien que tiene más electrones, le roba un electrón al que tiene menos. Sodio está a la par
de sus protones con su cantidad de neutrones. Tienen la misma cantidad de protones, que es la parte azul. Es la misma cantidad que tiene aquí de electrones en rojo. Igualmente aquí, si sodio perdiera uno de sus electrones, se saliera por alguna razón, está cediendo electrones. Al ceder electrones, la carga negativa, el sodio en este momento tenía de la carga negativa, era igual a la carga positiva, porque era la misma cantidad de positivo aquí que de negativo alrededor. Al quitársele un negativo, se vuelve desigual y entonces se vuelve mayor la cantidad de positivo que de negativo. Por lo tanto, para nosotros escribir este sodio que perdió un electrón, le denominamos Na positivo, con un signito acá arriba. ¿Por qué? Porque al perder algo negativo se vuelve con carga positiva. El cloro, que es más grande, puede recibir este electrón que perdió el sodio. Al recibirlo se unen, pero este perdió y este ganó. Entonces al tener una diferencia y ser un tomador de electrones, se vuelve, ya no nada más es cloro, sino que como tiene más cargas negativas que positivas, se vuelve Cl-. Cuando este está así solo, que perdió, se le llama ion, que no es más que un elemento normal, pero que tiene una diferencia entre sus cargas del núcleo y sus cargas de sus niveles de energía donde están dando vuelta los electrones. Y este de acá, al recibir y cambiar sus cargas, también se vuelve un ion. Estos son los iones, los tan famosos iones que tomamos cuando estamos tomando un Gatorade o algo por el estilo. Entonces, estos dos elementos se unen y forman sal, la sal de mesa, porque al fusionarse forman una Cl, que es cloruro de sodio. Esto sucede gracias a este enlace. El donar un electrón y el recibir un electrón se le denomina un enlace iónico porque se pierde un ion y se forma un nuevo elemento. Ahora, ese es el enlace iónico, pero también tenemos el enlace covalente. ¿Qué sucede en el enlace covalente? Los enlaces covalentes tienden a ser más fuertes. ¿Por qué? Porque en lugar de que se pierdan o se ganen, se comparten. ¿Cómo sucede esto? Un enlace covalente simple es una simple línea, se demuestra así, una simple línea entre dos átomos. Cuando este y este deciden compartir de esta manera, los electrones se vuelve un enlace covalente simple. ¿Qué sucede aquí? Porque en lugar de perder, ceder y obtener o robar electrones, se pueden juntar. Entonces podemos tener aquí nitrógeno, nitrógeno. Los tres se juntan, los 6 se juntan, mejor dicho. Y lo que sucede aquí es que los 6 siguen dando vueltas alrededor de ambos. En lugar de robarse, se comparten, por lo tanto son más fuertes. Cuando hay 2, sería de esta manera H2. Cuando hay 3, como en este caso del nitrógeno, tendríamos N3.
¿ok? Estos son los enlaces covalentes, son más fuertes porque en lugar de robar, se comparten los mismos. ¿Qué sucede aquí? Que no necesariamente es dentro de los mismos elementos. Elementos diferentes pueden llegar a compartir también este enlace covalente. Tenemos un carbono que tiene 4 y decide juntarse con un hidrógeno en cada uno de sus electrones. Quedaría algo así. Ok, esto ya se parece más a una molécula que llegamos a ver, eso o a un Pokémon. Entonces, este tipo de enlaces covalentes, este en especial se llama metano. El metano es un carbono unido a 4 hidrógenos. ¿Ok? Entonces, este nivel de energía del carbono puede mantener 8. Como ya tenía 4, toma prestados 4 de estos, siguen compartiéndolos y puede mantener los 8 electrones que puede mantener cualquier átomo en su última línea. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en algo como esto? Se expresa de esta manera, que es una manera que todo mundo ha llegado a ver, que es C H H H H. ¿Ok? Todos hemos tenido la oportunidad de ver esta disposición en nuestras clases, que también se puede llegar a poner como CH4 o metano. Muy bien. Estos son los enlaces covalentes. ¿Por qué son importantes los enlaces covalentes? Porque los enlaces covalentes tienden a ser más fuertes que un simple enlace de la parte primera del video, donde uno le roba al otro. Donde tenemos el cloro, tenemos el sodio y uno le roba un electrón al otro para formar una nueva molécula. En este caso no, en este caso se comparten las moléculas, se comparten, perdón, los electrones, y al compartirse los electrones forman nuevas estructuras. Estas nuevas estructuras, y esto es una parte importante, cuando se unen estas nuevas estructuras, necesitan energía. Es necesaria la utilización de energía para poder juntarse. Pero cuando se rompen, liberan energía. Este es el punto básico de todo lo que viene siendo fisiología y anatomía de cualquier ser vivo. El utilizar energía para unirse o liberar energía al separarse. Es más fácil romper el enlace pasado que este tipo de enlace. Muy bien. Esto es como de base para que podamos empezar a tener, digamos, mayor conocimiento en la forma en la que trabaja el cuerpo humano. Entonces, ahorita vamos a la siguiente. Dejemos esto. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que son las reacciones químicas. Teniendo ya como base estos dos tipos de enlaces, podemos ver lo que es una reacción química. Las reacciones químicas lo que hacen es, lo que involucran es el hacer o romper los enlaces de los otros átomos, los átomos formados. Una reacción química es cuando se rompen o se juntan, ¿ok? Básicamente. Después de una reacción química, el número total que queda de átomos permanece igual, pero se reacomodan de diferentes maneras. Entonces, si tienes más tipos de... Si las rupturas terminan
si estaban un ejemplo. No es real, pero es un ejemplo porque son las únicas figuritas que tengo y la verdad no voy a hacer más figuritas. Tenemos esto que pueden romper y formar en diferentes disposiciones. ¿Ok? Entonces estas reacciones químicas es lo que justamente crea todas las células vivientes. Entonces, cuando las logramos aprender, podemos entender, ahora sí que entender prácticamente todo el funcionamiento. Hay dos tipos de reacciones básicas, que es el anabolismo y el catabolismo. Básicamente, anabolismo y catabolismo. Cuando dos o más átomos, o iones, o moléculas, diferentes partículas se combinan para formar moléculas nuevas, se llama que es una síntesis. Cuando se juntan para formar, estas dos ya están unidas, esta está libre, y esta está libre. Cuando se juntan, se llama una acción de síntesis. Incluso síntesis significa combinación, o sea, no es otra manera más que decir bonito combinación. Y las reacciones de esta síntesis involucran la formación de nuevos enlaces. Entre estas hacen diferentes enlaces. Las reacciones de síntesis las podemos poner de esta manera. Nosotros tenemos, vamos a llamarlo A. A lo juntamos con B. Y al unirse nos da un AB. Así de sencillo. Es una manera de poner. Que puede ser un átomo, un ion, una molécula. Ya vimos lo que es cada una de ellas. Un átomo, un ion, una molécula. Entonces al momento de juntarse ambas nos crea una molécula nueva. Una molécula AB. Entonces esta se denomina reactivo. Reactivo A, reactivo B. La sustancia que forman por la combinación es el producto final. Este es el producto final. Muy bien. Entonces, un ejemplo que vamos a poner aquí abajo. Si nosotros tenemos un átomo de nitrógeno y el átomo de nitrógeno le agregamos 3 átomos de hidrógeno, que nos va a dar un NH, un NH3, que no es más que amonio. Muy bien. Esto es justamente lo que hace, es una síntesis, un anabolismo, utilizar energía para unir A y B y crear un producto final. ¿Qué sucede aquí? Que del otro lado tenemos lo que se les denomina catabolismo. El catabolismo básicamente es una reacción inversa. Este va para abajo y el catabolismo vamos a ponerlo para arriba, donde la molécula que ya tenemos de AB creada se descompone, la rompemos y al romperla salen los átomos, los iones o las moléculas de A más los átomos y los iones y las moléculas de B. Bajo ciertas condiciones apropiadas, en este caso vamos a usar la molécula de metano, ya ven que la vimos hace rato. El metano, que es un AB, que ya está fusionado, puede convertirse, descomponerse, mejor dicho, en carbono y en hidrógeno. ¿Cómo? Vamos a sustituirlo aquí. Recuerdan que era un CH4, o lo mismo que era esto. Este CH4, que es la molécula de metano, puede deshacerse en carbón más
4 átomos de hidrógeno. Si esto sí es posible. Todas las reacciones que hay de descomposición que se presentan en nuestro cuerpo, en general se les denominan catabólicas o catabolismo. Por eso tenemos el anabolismo, que es la creación, y la destrucción, que es el catabolismo. ¿Qué es el anabolismo? La formación de músculo. Esta es una manita. La formación de músculo, la formación de cada elemento que tenemos es un anabolismo. La destrucción de comida, este es un caramelo, supongamos. Piensen que es un queso o una pizza o lo que sea. El destrozarla en pedazos más pequeños se le llama catabolismo. Anabolismo es la creación y el catabolismo es la destrucción. Eso lo vamos a considerar un poco más adelante, ¿ok? Dejen, agarro una hoja nueva. Muy bien. ¿Qué sucede? No solamente reacciones de construcción y reacciones de descomposición, sino que también hay reacciones de intercambio. Todas las reacciones químicas se basan en procesos de síntesis y descomposición, que otra manera de decirlo es que las reacciones químicas no son más que el rompimiento o formación de enlaces iónicos o covalentes. Entonces, lo que ya habíamos hablado, pues una reacción química, reacción química es lo mismo que decir que es el rompimiento o formación de enlaces iónicos o covalentes. Bien, estas reacciones, hay unas que son reacciones, se denomina reacciones de intercambio. ¿Por qué se les denomina reacciones de intercambio? Pues estas trabaja más o menos de la siguiente manera. Si nosotros tenemos A y B y lo sumamos con C y D, nos pudiese llegar a dar A y D, si se dan cuenta se combinaron, más una C, y la D se pierde por ahí. O pudiese llegar a darnos A y C, más B y D. Muy bien, estas son se le llaman reacciones de intercambio. Hay otro tipo de reacciones dentro de las reacciones químicas que se llaman las reacciones reversibles. Vamos a poner aquí reacciones resumidas con una X y reversibles. Cuando las reacciones químicas son reversibles, el producto final que queda, recuerden que este es el producto final que queda, puede ser esto o este en este caso, puede reconvertirse a las moléculas combinantes originales. ¿Cómo? ¿Qué trato de decir? Que una reacción reversible está indicada en dos flechas, no nada más es hacia un sentido, sino que es hacia dos sentidos. Un ejemplo, vamos a poner nuestra A. La A más la B en un sentido puede combinarse. Aquí combinarse en A y B, pero también puede ir hacia el lado contrario, que sería romperse. Esto sería una reacción reversible, puede romperse. Algunas reacciones reversibles se pueden volver en ellas mismas, ir para acá o regresarse a ellas mismas, solo bajo condiciones ciertamente especiales. ¿Cómo? Les voy a poner aquí un ejemplo. Tenemos A
más B. Y solamente se puede combinar si le aplicas calor. Cuando tú le aplicas calor a A más B, te da el AB. Y para poder volverse reversibles, si tú le aplicas, son ejemplos, agua, AB se rompe en A más B. ¿Ok? Entonces, en este caso voy a poner unos ejemplos más concretos de cómo en realidad sucede. Nosotros tenemos... esta es una hoja nueva. Hacemos la parte de abajo. Si nosotros tenemos una reacción anabólica, recuerden que anabólico, ana es construir. Tenemos una reacción anabólica de A más B que nos dé AB. Tenemos aquí glucosa. Estos puntitos es glucosa. Glucosa es el azúcar, ustedes lo saben, es una glucosa. Cuando a la glucosa le sumamos más glucosa, nos va a dar lo que llamamos, esto es glucosa, nos va a dar un igual a moléculas de glucógeno. Las moléculas de glucógeno tienen una forma más o menos así. ¿Ok? Esto sería una reacción anabólica en la vida real. Una reacción catabólica en la vida real, o sea que se descompone, es cuando AB pasa a ser A más B. Como que si nosotros tenemos una molécula de grasa, nosotros la podemos descomponer aquí a glicerol más ácidos grasos. Entonces nos quedaría, el glicerol y los ácidos grasos como ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con una reacción de intercambio que sí sucede en la vida real? Lo que ya habíamos visto. A más B más C con D nos termina dando AD como ejemplo más BC. Se intercambian. ¿Qué nos podría estar intercambiando? Si nosotros tenemos ácido clorhídrico, creo que ya hablamos de él, no estoy seguro. Ácido clorhídrico y le sumamos bicarbonato de sodio, nos va a dar cloruro de sodio más ácido carbónico. ¿Qué sucede aquí? Ácido clorhídrico es el que tienes en el estómago, más bicarbonato de sodio es el polvo blanco con el que hacías volcancitos en la primaria. Si tú intercambias las partes de estos, termina saliéndote cloruro de sodio, que es sal, más ácido carbónico, que es el gas que viene en el agua mineral. La sustitución, el intercambio de estas te crea moléculas completamente diferentes una de otra. ¿Cuál sería aquí lo que vimos de la reacción reversible?
donde A más B puede transformarse en AB, pero AB puede también transformarse en A más B. Ustedes saben que para que una célula pueda funcionar necesita forzosamente ATP. El ATP significa adenosín trifosfato. Vamos a ponerla aquí. Adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato no significa nada más que es un adenosín más 3 fósforos, que es el tan conocido ATP. Muy bien. Si al ATP le quitas un fósforo, se vuelve ADP, porque es difosfato de 2, ya no T de 3, sino se transformaría en 2 fosfatos. Muy bien. Entonces, una reacción reversible que se la pasa haciéndole al cuerpo es un adenosín difosfato, o sea que tiene unido un fósforo y un fósforo más un fósforo más, que nos va a dar un adenosín con 3 unidos, fósforo, 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 ya no en signo de más, sino agregado directamente. Este es un ATP. Cuando el cuerpo tiene energía de más, lo que hace es almacenarlo, usa la energía para almacenarlo en forma de ATP. Cuando el cuerpo necesita energía, lo que hace es descomponerlo y entonces libera energía, y esa es la energía que utiliza en sus procesos celulares. ¿Cómo suceden estas cosas? Con las uniones iónicas y covalentes de cada elemento que está formando, de cada átomo que están formando todos estos elementos. Esto es básicamente la manera en la que funciona el cuerpo humano. Las reacciones químicas están basadas completamente en este asunto. Pero estamos hablando de energía, ¿no? Porque decimos que aquí se libera energía y que del otro lado también se libera energía, que estamos hablando de que... No sé qué. Estamos hablando de que anabolismo es construcción y catabolismo es destrucción. Entonces, anabolismo es Tony Stark, porque está construyendo, y catabolismo es Thanos. Pero para crear, o sea, para crear necesitas energía. Para destruir estás creando energía. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Eso es la energía. Energía es capacidad para realizar un trabajo. ¿Ok? Hay dos tipos de energía. Potencial, que es la energía inactiva, o sea, la energía almacenada, y la cinética, que es la energía que está en movimiento, que se está usando. Entonces, la energía, ya sea potencial o ya sea cinética, existen diferentes formas. Entonces, la energía química, en este caso, es la energía liberada o absorbida durante el rompimiento o formación de los enlaces químicos. Cuando se forma un enlace químico, se requiere energía. Esta energía se le denomina energía endergónica. La energía endergónica es
y es cuando se forma un enlace. Entonces, cuando se rompe un enlace se llama energía exergónica. No nos vamos a meter a eso, simplemente son los nombres para que se lo sepan, para que sepan que existen estos nombres, ¿no? El punto aquí es que los procesos de construcción del cuerpo son con base en la anabolía y los procesos de desconstrucción del cuerpo es base a la catabolía. Muy bien, entonces esto va a ser muy importante en un futuro. El punto es saber de dónde viene lo de anabólico y catabólico, lo de construcción, lo de deconstrucción y cómo puede ser anabólico, catabólico, intercambiable o incluso reversible. Gracias a esto podemos ver absolutamente todo más adelante con mucha mayor precisión.